Muy bien, vamos cerrando los temas. Antes de pasar al tema de ciclo Rankine ideal con etapas de recalentamiento, vamos a hablar de la desviación de los ciclos ideales. En este caso, esta gráfica corresponde al ciclo Rankine simple y en línea sólida está dibujado cómo se comportaría el ciclo ideal, y en línea punteada viene una representación de lo que ocurre con el ciclo real. Entonces, por ejemplo, vean aquí dice irreversibilidad de la bomba debería subir de forma vertical, pero tiene una ligera inclinación. Acuérdense que la entropía aumenta siempre. Entonces, vean, la entropía aumenta en este sentido y por eso se inclina hacia allá. Esta, supongamos que no tiene tanto efecto, pero si se dan cuenta se reduce el área. Se reduce el área abajo de la curva, adentro de la figura, que corresponde al trabajo, ¿verdad? Después, está aquí la etapa de calentamiento. Viene así como con un ángulo la línea, porque lo que ocurre es que en la caldera la presión cae. Pues aquí viene marcado, ¿verdad? Caída de la presión en la caldera. Entonces, si la presión no cayera, sería así horizontal. Pero como si cae, tiene una ligera inclinación hacia acá. Y entonces termina un poco alejada de donde debería terminar. Posiblemente una presión, bueno, es una presión más baja a la misma temperatura. Luego, irreversibilidad debido a la turbina. En el ciclo ideal consideramos que se mueve así, pero como no es ideal la turbina, por más que se aísle, entonces tiene un incremento en la entropía. Y vean, por ejemplo, aquí acuérdense que el tamaño de esta línea es igual al trabajo que genera la turbina. Si pueden ver la línea punteada, pues es menor, indicando que la turbina real, la turbina irreversible, produce menos trabajo del que produciría la turbina ideal. Y luego, esta es la energía que hay que desechar. Dice aquí caída de presión en el condensador, pues lo mismo, debería ser una línea horizontal, pero como hay una caída de presión también en el condensador, pues tiene ahí cierta inclinación. Si ustedes calculan el área dentro de la figura punteada es menor que el área dentro de la figura sólida, lo que significa que el ciclo real produce menos trabajo que el ciclo ideal. Y por supuesto, justo lo que esperaríamos. Si ocurriera al revés, pues no habría ningún problema. Bien, aquí viene representado lo de la bomba y lo de la turbina, que quizás son los casos más críticos, ¿sí? Produce menos trabajo que el que debería y consume más trabajo que el que debería la bomba. Bueno, no vamos a estudiar a detalle los ciclos porque, como el temario nos lo indica, no es nuestro objetivo de la materia. Ojalá alguno de ustedes termine trabajando en una empresa de este tipo y tenga que estudiarlos a fondo. Realmente se va a llevar una gran satisfacción. Ok, ahora hablemos del ciclo Rankine con recalentamiento. Hablábamos en el ciclo Rankine simple que había varias formas de aumentar la eficiencia, ¿verdad? Uno era subir aquí la presión de la caldera y la otra era bajar la presión del condensador, de tal manera que incrementamos el área dentro de esta figura y por lo tanto incrementamos el trabajo que genera. Pero decíamos que el problema de hacer eso, principalmente de bajar aquí la presión, es que se empieza a generar, se empieza a condensar el agua dentro de la turbina. Y esa condensación son pequeñas balitas que pegan contra los alaves de la turbina desgastándolas. Para evitar esa condensación se introdujo lo que es la etapa de recalentamiento. Si bien se utilizó al inicio, todavía se sigue utilizando, es la verdad, pero no para aumentar la eficiencia, en realidad se sigue utilizando para evitar la formación de gotas de agua, de condensación en etapas tempranas de las turbinas. Muy bien. El diagrama es este. Vean. Vamos a empezar aquí del 1, la salida del condensador. Aquí tenemos líquido saturado, ¿sí? A la presión baja, que es la que opera el condensador. Esto viene especificado un poco más adelante. Por medio de la bomba elevamos la presión de ese líquido hasta un líquido comprimido a la presión de la caldera, que es una presión alta.
Aquí, de 2 a 3, se convierte de un líquido comprimido a un vapor sobrecalentado, aquí en 3, que entra a una primera etapa de la turbina que se conoce como turbina de alta presión. Aquí se empieza a expandir y a una presión intermedia, que dice aquí recalentamiento, se extrae el vapor. Esta presión debe ser tal que no se empiecen a formar aún esas gotas de agua, un poquito antes. Entonces el vapor es extraído y se vuelve a meter a la caldera. Esto ocurre a una presión intermedia, una cierta presión intermedia. Se vuelve a meter a la caldera y se recalienta. Usualmente, no es regla, pero usualmente se recalienta exactamente a la misma temperatura que a la entrada de la turbina de alta presión. Esto de aquí en medio ocurre a una presión intermedia. Aquí en el diagrama no viene dibujado el tubo, pero supongamos que sigue un tubo aquí. Y entonces se calienta hasta la presión intermedia y la temperatura de recalentamiento, que insisto, usualmente es la misma temperatura de acá, pero podría ser que no. El vapor, nuevamente ya recalentado, ¡fum!, adiós gotas de vapor, entra a una turbina de baja presión donde se sigue expandiendo, ya es menor la presión y entonces se forman ahora sí por aquí gotitas de agua y su efecto es menor. El vapor sale como una mezcla, posiblemente, seguramente sale como una mezcla o como un vapor sobrecalentado pero a una baja presión, y entra en el condensador donde se pierde calor hacia un sumidero hasta que a la salida del condensador tenemos nuevamente líquido saturado y se recicla el fluido de trabajo. Aquí está el diagrama, creo que lo puse 2 veces, pero bueno, partimos de un líquido saturado, vean aquí está tocando la línea, isentrópicamente, porque estamos hablando del ideal, se expande hasta un líquido comprimido a la presión alta. En la caldera se convierte en un vapor sobrecalentado, aquí en 3, y se expande isentrópicamente en la turbina de alta presión. Vean, antes de que toque o cruce la línea, es decir, antes de que sea vapor saturado o mezcla, en la mezcla ya se forman las gotas, se vuelve a recalentar, pero ahora a una presión intermedia. Esto es lo que les decía, también usualmente se recalienta a la misma temperatura, ¿sí?, que la primer turbina, y luego en la turbina de baja presión se expande hasta la presión del condensador, que es la presión baja. Allí se pierde calor hasta regresar al líquido saturado nuevamente y se repite el ciclo. Entonces vean, se incrementa esta área, aquí está un poco exagerada. En realidad el objetivo del recalentamiento no es incrementar la eficiencia del ciclo, sino evitar la formación de agua en etapas tempranas. Bueno, aquí pongo los dos diagramas juntos. Para cada estado, aquí les recuerdo que, por ejemplo, la caldera trabaja a alta presión, ¿sí?, tanto a la entrada como a la salida. Esto es una alta presión. El recalentamiento ocurre a una presión intermedia, la salida de esta turbina y la entrada de la segunda turbina o la salida de la caldera. Bueno, la segunda salida. Esta es la misma presión, 4 y 5 estos estados. Y el condensador trabaja a baja presión, aquí. La salida de la turbina de baja presión y la salida del condensador. Esto. Entonces aquí van a ser 3 presiones. Alta presión en la caldera, presión intermedia en el recalentamiento y baja presión en el condensador. Tanto en entrada como en salida. Y bueno, cada uno de estos estados va a tener asociadas unas propiedades. Por ejemplo, ven, el estado 1, que está aquí abajo, es líquido saturado. Bueno, H1S1 es líquido saturado a la presión baja, ¿sí? Este lo podemos sacar de tablas o con nuestra aplicación. H2S2 es líquido comprimido a la presión alta, aquí. Y S1 es igual a S2, aquí, la entropía, porque la bomba es isentrópica. Estamos hablando del ciclo ideal. H3 y S3 es las propiedades a presión alta y temperatura alta. Estos datos nos los van a dar seguramente o en el proceso los vamos a conocer. H4, que es la salida de la turbina de alta presión, va a ser a la presión intermedia. Vamos a tener este dato de presión intermedia. Y dice que S3, o sea, la entropía a la entrada de la turbina es igual a la entropía a la salida. Porque acuérdense que como es una turbina ideal, es isentrópica, ¿sí? Entonces sabemos esto, que las entropías son iguales. H5 y S5
son las propiedades a la temperatura de recalentamiento, que a veces es la misma de entrada, y a la presión intermedia. H6 y S6 son las propiedades a la presión baja. Por supuesto, vamos a saber que la entropía 6 es igual a la entropía 5, porque la turbina de baja presión también es ideal. Entonces, la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. Acuérdense, esto es porque es una turbina ideal y por lo tanto es adiabática y es reversible. Quiere decir que no hay reversibilidades. En la turbina real, por supuesto que van a ocurrir, ¿verdad? Tal y como lo veíamos en el inicio de este video. Y bien, así vamos a determinar todas las propiedades de los estados de este ciclo. Ahorita vamos a resolver un problema. Ahora, el calor de entrada aquí en la caldera va a ser igual a la primera vez que pasa el fluido, aquí de 2 a 3, H3 menos H2, ¿sí? La primera vez que pasa, más la segunda vez que pasa en el recalentamiento, H5 menos H4. Este es el calor que va a entrar o que va a ser transferido hacia el fluido. El trabajo que hacen las turbinas es igual al trabajo que hace la turbina de alta presión, que es igual a H3 menos H4, más el trabajo que hace la turbina de baja presión, que es igual a H5, la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. El trabajo que hace la bomba es igual a H2, la entalpía de salida menos la de entrada, menos H1, o, acuérdense, de volumen específico de entrada por presión alta, que es la presión de salida, menos presión baja. El calor que se desecha en el condensador es igual a H1 menos H6. ¿Sí? Es el calor que se desecha hacia un sumidero. Muchas veces en estos ciclos reales, ese sumidero es la atmósfera. El trabajo neto producido es el trabajo producido por las turbinas, ambas en combinación, menos el trabajo de la bomba. Acuérdense que les decía que usualmente estas turbinas están acopladas mecánicamente a la bomba para de estas mismas sacar el trabajo de la bomba, para no perder energía en conversiones. De mecánica eléctrica y otra vez de eléctrica mecánica, van acopladas mecánicamente. Más adelante les voy a compartir un video de CFE donde nos explican más o menos cómo está una turbina, pues de las reales, ¿no? De las que tienen ellos utilizando o algunas empresas. Y nuevamente la eficiencia del ciclo es igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Bien, les recomiendo revisen esto en el libro, pero son ecuaciones muy simples. Una cosa que se me olvidó comentarles en el otro ciclo, en el ciclo Rankine ideal, simple, o como se llama, es que si se dan cuenta hemos trabajado con estos en minúsculas, que sus unidades son kilojoule por kilogramo. Si quisiera sacar el total, por ejemplo, la tasa de calor transferido es igual a flujo másico por este calor. La potencia que genera la turbina es igual a flujo másico por la potencia neto, por el trabajo neto. La potencia que consume la bomba es igual al flujo másico por el trabajo de la bomba, y la tasa de transferencia de calor que se desecha es igual a el flujo másico por el calor. Estos grandotes en mayúsculas que tienen un puntito arriba, estos se miden en watts o bueno, en kilowatts o megawatts. Estos chiquitos, minúsculas, se miden en kilojoule por kilogramo, que al multiplicarlos por el flujo másico nos dan los watts o kilowatts, según corresponde, nos dan la potencia. Bien. Nuevamente el diagrama. El diagrama del ciclo. Partimos de líquido saturado, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, se expande en la primera turbina, no lo dejamos que cruce, no dejamos, si este cruzara hacia acá se formarían gotitas de agua, se condensaría, entonces no lo dejamos que cruce, a la presión intermedia recalentamos, dejamos que se expande en la turbina de baja presión, pues ya cruza, o deseamos que cruce, ¿sí? Igual y se podría quedar arriba, pero bueno, dejamos que cruce y es menos peligroso, se forma menos condensación de agua en etapas tempranas de la turbina, se forma en etapas finales, y luego desechamos calor hacia un sumidero de 6 a 1, para regresar a la misma propiedad del ciclo y volver a repetirlo. Y tenemos este problema.
Vamos a resolverlo. Solo que a diferencia del otro video, en este problema me gustaría irlo resolviendo con la aplicación. No sé si haya algún problema. Voy a tratar de grabar también el video de cómo vamos sacando las propiedades en la aplicación. Creo que puedo hacerlo. Nada más no vayan a hacer metiches con mis mensajes que me llegan. Y dejen ver. Dice que se pueden grabar 18 minutos. Espero que sean más que suficientes. ¿Y dónde tengo la aplicación? Acá le estoy moviendo a mi teléfono, para que no digan, el profe por fin se volvió loco. Llegó el día. Vamos a poner aquí, esto es agua. Bien, ahorita comprobamos. Entonces, a ver, el problema dice, un ciclo ideal de recalentamiento Rankine con agua como fluido de trabajo opera la entrada de la turbina de alta presión a 8000 kilopascales, 8 megapascales y 450 grados centígrados. La entrada de la turbina de baja presión a 500 kilopascales y 500 grados centígrados. Vean como aquí, por ejemplo, no son las mismas temperaturas. ¿Vale? Puede ocurrir. Y el condensador a 10 kilopascales. Determine el flujo másico a través de la caldera que se necesita para que este sistema produzca una potencia neta de 5000 kilowatts, 5 megawatts, y la eficiencia térmica del ciclo. Bien. Espero que no los maree como voy cambiando de pantallas, pero vamos a generar el material necesario. Entonces este lo voy a pegar aquí. Y aquí en esta imagen voy a rellenar los datos. Entonces, por ejemplo, vean, dice que la caldera, esto no es, dice que la caldera, aquí la salida de la caldera opera a 8 megapascales y 450 grados centígrados. Ajá. Esto es aquí, la salida de la caldera, entrada de la turbina de alta presión. Dice que esta de aquí, la salida del recalentamiento, ocurre a 500 kilopascales y 500 grados centígrados. Aguas, acuérdense que la presión a la salida de la turbina de alta presión y a la entrada de la turbina de baja presión o la zona de recalentamiento es la misma. Por lo tanto, la presión en el estado 4 también es de 500 kilopascales. Y nos dice que el condensador opera a 10 kilopascales. Ajá, listo. Y bueno, el último dato vamos a dejarlo ahí pendiente, que es qué flujo másico se necesita para producir 5 megawatts y determinar la eficiencia del ciclo. Entonces me llevo esta imagen para tenerla presente. ¿Dónde está mi PowerPoint? Aquí está. Y entonces mi ciclo queda de la siguiente manera. ¿Vean? Solo le colocamos ahí la información. ¿Verdad? Presentación. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a copiar esto de aquí. Y lo voy a ir llenando acá. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver si no es un gran fiasco. Porque lo voy a poner aquí en editar. Sí, le voy a borrar ya los títulos. Bueno, pues creo que... Bueno, los voy a recortar. Y voy a separarlos así. Entonces, a ver. Aquí lo voy a dejar, para que se vea. Pues, entonces dice que H1 y S1 es el líquido saturado a 10 kilopascales. Vamos a ver. Presión 10 kilopascales. Ok, esperen. Vamos a ver, ¿dónde está mi aplicación para grabar? Ahí sí está. Y luego. Ahí está. Vamos a ver si aguanta.
Dice, comenzará la grabación, comenzar ahora. 3, 2, 1. Entonces vamos a ver, la presión son 10 kilopascales y le voy a poner una calidad de 0. ¿Sí? Me dice la aplicación que la entalpía es de 191.85, claro, kilojoule sobre kilogramo agua. Y la entropía 1 me da de 0.6494. Ah, ¿qué estoy escribiendo aquí? 0.6494. Dice que H2 y S2 es líquido comprimido. Vamos a cortarlas de aquí y eliminamos esto. Líquido comprimido a la presión alta. Ahí los pego. ¿Sí? Pero vean que nos dice que la entropía permanece. Entonces S2 también debe ser de 0.6494. Pero a la presión de 8 megapascales. Aquí voy a cambiar unas propiedades en el video. Ustedes no le hagan caso, nada más es para borrar. Ahí está. Entonces ahora, la presión es de 8000 kilopascales y la entropía es de 0.6494. ¿Vale? Entonces me dicen que la entalpía en esas condiciones, presión de 8 megapascales y entropía igual que H1, me da de 199.93 kilojoules sobre kilogramo. Es que tengo que ser rápido porque si no se va a saturar la memoria de mi teléfono. ¿Vale? Dice que H3 y S3 son las propiedades a la presión alta. ¿Vale? Y temperatura alta. Esos datos ahí los tenemos. Entonces H3, limpiamos esto y lo regresamos a agua. Es igual a presión 8000 kilopascales, temperatura 450 grados centígrados. Me dice que la entalpía es de 3271.1 y la entropía da de 6.5544. Por supuesto sin calidad porque, bueno, con calidad de 1, pero sin calidad porque es vapor sobrecalentado. Y dice que H4 y S4 es a la presión intermedia. Pero abajo también especificamos que como la turbina es ideal, pues S4 es igual a S3. Entonces aquí copiamos S3, o sea, la entropía permanece y solo nos queda determinar H4. Acá limpio mi estado en la aplicación. Y entonces la presión intermedia, quedamos que es de 500 kilopascales y la entropía da de 6.5544. Y nos dice que la entalpía correspondiente es de 2634.7. Muy bien. Entonces ahora para determinar las propiedades del estado 5, lo recorto aquí. Dice que son las propiedades a la temperatura y presión intermedias, a la salida del recalentamiento. Entonces, la presión de salida es de 500 kilopascales en este problema y la temperatura es de 500 grados centígrados. Por lo tanto, la entalpía da de 3483 kilojoules sobre kilogramo y la entropía da de 8.0866 kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. Aquí no le pongo sus unidades porque llevo prisa. ¿Vale? Luego, H6 y S6 son propiedades a la presión baja. ¿Vale? Pero, como es la turbina de baja presión y es ideal, entonces la entropía se mantiene. Abajo lo tenemos. S5 es igual a S6. Entonces,
tenemos, ¿qué propiedades tenemos aquí? Pues tenemos la presión baja, que es 10 kilopascales, y tenemos la entropía. Con nuestra aplicación ahí determinamos la entalpía correspondiente. Reseteo mi estado. Y entonces presión 10 kilopascales, entropía de este estado es de 8.0866. Y listo, me dice que la entalpía en esa condición es de 2563.7 kilojoule por cada kilogramo. Y listo, actualizamos. Y acá en mi aplicación voy a detener el video. Stop. ¿Listo? Ese video se los voy a compartir también en otro video, por supuesto, pero vamos a analizar estos resultados. Entonces, aquí están los datos para cada estado. Este es líquido saturado a 10 kilopascales. Como la entropía se mantiene a través de la bomba, con la presión alta y la entropía que se mantiene, sacamos la entalpía. La entalpía 3, pues conocemos presión y temperatura, dos propiedades, podemos calcular las demás. Sabemos que como es ideal y reversible, la entropía se mantiene y por lo tanto S4 es igual a S3, y como ya tenemos la entropía 4 y la presión intermedia, que es de 500 kilopascales, sacamos la entalpía 4. Luego, aquí a la salida de la caldera, en el recalentamiento, conocemos tanto presión como temperatura. Entonces directamente con esas dos propiedades sacamos las demás. La expansión en la turbina también es adiabática, es isentrópica porque es ideal y reversible, y entonces la entropía se mantiene. Entonces a la salida de la turbina conocemos la presión, que es 10 kilopascales, y la entropía es esto, S5 es igual a S6. Entonces, como ya conocemos la entropía y conocemos la presión, podemos determinar con nuestra aplicación o con nuestras tablas el resto de las propiedades. Bien. Ahora, para calcular lo que nos pregunta el problema, vamos a sustituir datos. Vamos a copiar esta de aquí, duplicar diapositiva y la voy a llevar para abajo. ¿Vale? Voy a abrir esta y voy a poner esta de acá donde tenemos los números. ¿Vale? Le voy a hacer así un zoom. Entonces vean, para calcular por ejemplo el calor de entrada que lo necesitamos, dice que es H3. H3 que es 3271.1 menos H2 que es de 199.93 más H5, ¿dónde está H5? Ahí está, 3483 menos H4, que es de 2634.7 kilojoules por kilogramo. Vamos a ponerle aquí kilojoule sobre kilogramo, todo ese resultado. Necesitamos el trabajo de las turbinas también, que es H3. ¿Dónde está H3? Es este, 3271.1 menos H4, que en este caso es de 2634.7. Este es el trabajo de la turbina de alta presión, y luego más el trabajo de la turbina de baja presión, que es H5, que es de 3483 menos H6, que es de 2563.7. Esto de aquí también está en kilojoule por kilogramo. El trabajo de las bombas, en este caso no vamos a usar la ecuación de abajo porque conocemos H2, lo sacamos con nuestra, que es de 199.93 menos H1, que es de 191.85. Entonces el trabajo de la bomba es como de 7 punto y cacho, 8 punto y cacho kilojoule por cada kilogramo que circula a través de ese ciclo. Y el trabajo neto, pues tenemos que calcular lo anterior. Bien, vamos a abrir esto y vamos a hacer las operaciones. Para eso vamos a necesitar una calculadora, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tal sale esto.
abro paréntesis y le pongo 3271.1 menos 199.93, cierro paréntesis y le pongo aquí más, abro paréntesis, 3483 menos 2643.7. Vamos a ver que sea la operación. 3271.1, 199.93, 3483 menos 3483 menos 2643.7, 839.3. Esto es igual a 839.3 kilojoules sobre kilogramo. Se las pongo porque si no luego dicen es que me confundo. Bien, ahora vamos a calcular. Ese es el calor que entró a la caldera. Vamos a calcular el trabajo que producen las turbinas. Vamos a ponerlo aquí. Abrimos. Y ponemos es 3700, no, 3200. 3271.1 menos 2634.7. Presiento que este número de arriba está mal, pero ahorita lo revisamos. A ver, espera. Creo que puse algo mal. A ver, es otra vez. El número de arriba es 3271.1 menos 199.93, cierro paréntesis, más 3483 menos 2643.7. Sí, faltó darle igual. Da 3910.47. 3910.47. 3910.47. Perdone. Ese resultado que me mostró solo el resultado de la operación. ¿Vale? Sí, es que era lógico, porque pues 3200 menos 199 solo daba 3000. No podía dar 800. Bien, entonces ahora sí vamos con el trabajo que producen las turbinas. 3270. Paréntesis. 3271.1 menos 2634.7 más, ese es el trabajo de la primera turbina, el trabajo de la segunda turbina, 3483 menos 2563.7 no da 1555.7. 1555.7 y por supuesto estos son kilojoules por cada kilogramo que circule a través de ese ciclo. El trabajo de las bombas se necesita para sacar la potencia neta. Entonces es, sin paréntesis, 199.93 menos 199.93 menos 191.85, 8.08 kilojoules por cada kilogramo. En este caso no necesitamos el trabajo hecho por, el calor desechado hacia el sumidero, no es relevante, pero sí el trabajo neto. Entonces son estos 1555.7 menos 8.08 y eso da 1555.7 menos 8.08, 1547.62 kilojoules de trabajo por cada kilogramo que circula en el ciclo. Y entonces la potencia es igual a la eficiencia es igual a este número de aquí,
que es el trabajo neto, entre el calor de entrada, que era este. No sé si llevaba más números, pero con eso va a bastar. Entonces la eficiencia va a ser eso, creo que lo tenía ahí. Ahí está. Entre 3910.4. Punto 3957. Punto 3957. Sin unidades, porque la eficiencia no lleva unidades. Es adimensional. Vamos a actualizar esto. ¿Desea actualizar? Sí. Entonces, ¿dónde quedó? Creo que quedó acá. Vamos a hacerlo un poco más chico, porque si no, no cabe. La otra opción, bueno, vamos a hacer esta imagen más chica, porque al final de cuentas ya no es tan relevante. Y vamos a ver esto en diapositiva enorme. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula la cantidad de calor que entra en el primer proceso aquí a la caldera y la cantidad de calor que entra al recalentamiento. Se calcula el trabajo que produce la turbina de alta presión y el trabajo que produce la turbina de baja presión y se suman. Están acopladas mecánicamente, entonces se suman. El trabajo de la bomba, insisto, aquí lo calculé con las entalpías. Ustedes pueden revisar en el otro video cómo calculo las propiedades con la aplicación. Y el trabajo neto, que es igual al trabajo que producen ambas turbinas menos el que consume la bomba. Y de ahí sacamos la eficiencia del ciclo. Bien, queda algo más por calcular. Vamos a duplicar esta otra. Aquí le damos a eliminar. Y este es duplicar. Y esta nos la llevamos hasta el final, que es la de la potencia. ¿Vale? Con esta fórmula vamos a sacar de aquí el flujo másico, porque nos está diciendo que qué flujo másico, que es este, necesitamos para producir 5000, esos no son 5000, 5000 kilowatts o 5 megawatts, ¿sí? Y entonces conocemos el calor, ahí no, eso no va aquí. Saben que aquí me falta una fórmula, ahora que lo pienso, que es la potencia neta es igual a, sí, es que potencia neta es igual al trabajo neto por el flujo másico, sí, perdonen. Entonces, de aquí, de la diapositiva anterior, conocemos cuánto es el trabajo neto, que es este de aquí, este, 1547. ¿Sí? Por flujo másico. Aquí le ponemos un por. Por aquí está el por. ¿Dónde está el por? Aquí. Esto es igual a los 5 megawatts. Ajá. Entonces de ahí solo basta para despejar pues dividir la potencia entre el trabajo por unidad de masa. De tal manera que para este ciclo nos queda que el flujo másico necesario es igual a la potencia de salida entre el trabajo neto. Y no se les olvide que los kilowatts son kilojoules sobre segundo. Entonces, entonces se simplifican y por regla de la tortilla nos va a quedar kilogramos sobre segundo, flujo másico. Vamos a ver si resolvemos esto. Va a ser 5000 entre 1547.62, 3.23 kilogramos cada segundo. Vamos a poner esto aquí. Entonces, quedó horrible.
Vamos a hacer más chico esto. Ahí está. Entonces, para que este ciclo, bajo las condiciones establecidas en el problema, produzca 5000 kilowatts o 5 megawatts, necesitan circular a través de esta tubería, a través del ciclo, 3.23 kilogramos de vapor de agua cada segundo. ¿Vale? Ya nada más queda hablar de el diagrama, que voy a copiar este, porque de hecho es tal y como nos sale. ¿A qué me refiero con tal y como nos salió? Si se dan cuenta, el ciclo en la primera turbina sale como un vapor sobrecalentado. Si hubiese salido ya con mezcla, esta línea de aquí tendremos que dibujarla cruzando aquí. O si hubiese salido con una calidad de 1.0, entonces tendría este punto 4, tendría que tocar esta línea. Pero como nos salió como un vapor sobrecalentado, pues lo dejamos aquí arriba. Realmente no importa mucho cuánto, solo lo importante es representar que salió como un vapor sobrecalentado. Esto lo podríamos dibujar aquí un poco más abajo. Luego lo recalentamos, en este caso este pico tiene que llegar un poco más arriba, porque la temperatura de recalentamiento para este problema es mayor. Y llegaría como por aquí arriba. Y se expande en la turbina y sale como una mezcla, entonces está bien que cruce aquí. Si hubiese salido como un vapor sobrecalentado, tendríamos que dibujarlo aquí. O si hubiese salido como vapor saturado, este punto tendría que estar tocando la línea. Pero bueno, salió como una mezcla, cruza la línea, pierde calor y regresa al estado. Bien, pues eso es todo en cuanto a ciclo Rankine con recalentamiento. Y a continuación, en el siguiente video, vamos a ver una estrategia que se conoce como ciclo Rankine regenerativo. También vamos a ver el ideal. Y con eso finalizamos esta etapa. Hay otros ciclos, bueno, esto lo voy a comentar en el siguiente video. Hay otros ciclos y otras combinaciones, pero no son parte del objetivo de nuestro curso. Bien, déjenme detener la grabación.